Dios les tiró el diseño del cielo, les ofreció el propósito y ellos tenían que decidir, como dice la palabra de Deuteronomio 11:26, he aquí yo trazo camino de bendición y de maldición, camino de vida y de muerte, coge la vida, la bendición si me obedecieren, la maldición si no me obedecieren. Entonces, en esta historia, mis amados hermanos, el Señor Jesús, aleluya, enseñaba, y en un camino que él andaba transitando, un joven rico, como dice la Escritura en el prefacio, en el título de esta historia de la palabra, era un hombre joven que conocía la ley de Dios, que guardaba los principios de la Escritura, que vivía lo que enseña la palabra del Señor, y él anhelaba, como dice la Escritura, ¿qué haré para tener la vida eterna? Yo me hago la pregunta, ¿usted cree que él no lo sabía? Él sí lo sabía, sino que el hombre siempre pregunta para ver qué le dicen y según eso justificarse, porque el hombre en ocasiones a veces así lo hace de esa manera, pregunta para decir, usted me lo dijo y yo hice lo que usted me dijo. Pero a veces el hombre de Dios tiene la palabra sembrada en su corazón y a veces no tiene usted que preguntarle a otra persona, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Si el Espíritu Santo nos ha colocado en nuestro interior, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder heredar la vida eterna? A su nombre. Eso es típico del hombre, siempre queremos buscar un culpable. Pero como nuestro Señor, mientras el rico venía, ya el Señor le daba la respuesta. A veces nosotros queremos ser más sabios que el Señor y este hombre ignoraba a quién le estaba preguntando. Entonces Jesús le comienza a responder porque este hombre comienza a hablar de una manera que ignoraba. Él le dice, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Recuerda que nuestro Señor era y es Dios encarnado, a su nombre. Nuestro Señor es Dios hecho carne. Y él en ese momento le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque nuestro Señor en ese momento estaba en la faceta de siervo y él no aceptaba la gloria para él solamente. Él aceptaba gloria para su Padre. Por eso que el joven rico le dice, maestro bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, solamente Dios. Él comienza a preguntarle qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Hagámonos la pregunta en esta preciosa noche, mis amados hermanos. Creo que en determinado momento nosotros nos hemos puesto a pensar qué es lo que tengo que hacer para ser perfecto, para agradar a Dios, para cumplir el propósito que Dios quiere con mi vida. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Verdad que en nuestros momentos a solas, como yo digo, en nuestro altar, que es nuestro colchón, que el altar de nosotros en ese momento viene a ser nuestro colchón? ¿Sabe por qué? Porque ahí meditamos, ahí reflexionamos, ahí el Espíritu Santo te visita, el Espíritu Santo se allega hacia ti, te da un sueño, te da un éxtasis, una revelación, te habla a tu conciencia, te ministra, y ahí nosotros comenzamos a decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué te estoy fallando? ¿Qué es lo que tú me demandas para cumplir tu propósito? Yo no me quiero quedar si suena la trompeta. ¿Verdad que hemos decidido eso? Todo lo hemos dicho. A veces estamos congregando todos los días y a veces hay una pregunta, ¿y si me quedo por algo? ¿Y si por una ira me voy al infierno? ¿Por un rencor? Porque la Biblia dice, buscáis la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor, a su nombre. Entonces, este hombre comienza a preguntarle cómo es que él puede heredar la vida eterna y Cristo le dice, ya sabe, los mandamientos. Y él sí los guardaba. Pero recordemos que para servirle a Dios, nosotros a veces nos olvidamos que el Dios de los cielos en nosotros demanda perfección. Y usted dirá, pero la Biblia no es perfección. Sí, la Biblia es perfecta. Pero el Señor está hablando en esta hora que hay que perder lo que sea que haya que perder para poder heredar el propósito de Dios y la vida eterna. Este hombre era rico, guardaba la palabra del Señor y el Señor le explicaba los mandamientos y todo. ¿Y él qué le dijo? Todo eso lo he guardado desde que soy joven. ¿Sabe por qué? Porque en la cultura hebrea todos los niños, desde que comienzan a hablar, el padre, que es el sacerdote de la casa, le comienza a enseñar la Torá. Así se llama la ley de Dios en el lenguaje hebreo, la Torá. Entonces todo hombre o padre de familia judío, hebreo, al hijo, el padre de familia, al niño en su casa, el padre de familia lo instruye en la ley de Dios. Por eso que él sabía. Pero el Señor le dijo, te falta una cosa. Porque así le dice Cristo, si quieres ser perfecto te falta una cosa. ¿Qué le dice el Señor en el verso 21? Anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Yo siempre me he preguntado y me he imaginado yo, en lo que es en mi parte personal, que Cristo aquí lo estaba probando a este hombre. Lo estaba probando, como Dios prueba a muchos de sus siervos. Recuerdas la historia de Abraham, que el Señor le dijo a Abraham,
cuando hizo un pacto Jehová con Abraham, de bendecirlo, de prosperarlo, de hacerlo bendición. Y el Señor, luego que le da a su pequeño hijo, que le dice: dame a tu único, a Isaac, a quien amas. Siempre Dios nos pide lo que amamos. Medite usted qué es lo que ama, qué es lo que anhela, qué es lo que atesora, qué es lo que le apasiona. Y que venga Dios y le diga en sueño: suelta esta profesión, suelta este empleo, suelta tal cosa, suelta tal pareja, suelta tal carne, suelta tal proyecto. Y a veces uno: no, Señor, no quiero. No, Señor, es que me sacrifiqué demasiado. ¿Cómo va a ser posible? A su nombre. Gloria a Dios. Estamos hablando cuando Dios te dice que abandones y abortes y sueltes y renuncies a las cosas que Dios te demanda por ganar el propósito de Dios y por cumplir la misión establecida. Recuérdese que este hombre llamado Abraham, no solo el Señor le pidió a Isaac. ¿Qué más le pidió Jehová al profeta llamado Abraham según Génesis capítulo 12 verso 1? El Señor lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que yo te mostraré. Él estaba cómodo en Ur de los Caldeos, en una ciudad, en una provincia, en un lugar donde era idolatría, donde era pagano, donde era abominación. Y Dios le dice: sal de ahí. Si yo te quiero prosperar, te tengo que sacar de ahí. Medite y hágalo para usted. Tome esta palabra para usted. Si Dios quiere bendecirlo, quiere prosperarlo, quiere engrandecer su vida, el ministerio, ensanchar su familia, que Dios la cubra, le ponga un respaldo poderoso y usted diga: Señor, estaré renunciando a lo que tú me estás motivando. Yo creo que muchos de nosotros hemos sentido el toque de Dios y Dios nos ha puesto en nuestro corazón un sentir: abandona tal cosa. Yo no sé qué cosa, pero algo Dios nos ha dicho. A veces no es necesario una profesión, abandonarla. A veces no es necesario una relación, pero a veces es necesario abandonar horarios, horas, establecidas por nosotros, que la ocupamos sin hacer nada. Y Dios te dice: abandona 4 o 5 horas de quehaceres ociosos y ocúpalos en mí para que seas perfecto, para que veas mi gloria. A su nombre. Entonces, hay cosas que es necesario que entendamos que debemos de soltar, de renunciar, para que veamos el propósito de Dios. Este hombre vino con una pregunta y Cristo le sale con algo demasiado grande para él. Porque luego que Cristo le dice, según la Escritura, el verso 22 dice: oyendo el joven esta palabra se fue triste. ¿Por qué? Porque le pegaron en donde él atesoraba. Y hay una palabra que Cristo enseña que dice: donde esté vuestro corazón estará vuestro tesoro. Yo no sé en dónde, cuál será el tesoro suyo. La palabra, la oración, el ayuno, el congregar, el trabajo, el afán, la ansiedad, yo no lo sé. Cada uno de los que estamos aquí debemos de entender en dónde está nuestro corazón. Y en donde esté nuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro, dice la Escritura. Entonces, usted y yo debemos saber en dónde tenemos colocado nuestro tesoro, nuestro corazón. Si está en la cosa de Dios, usted es bendecido, usted es bienaventurado. Pero si está en otras cosas que usted sabe que le absorben tiempo, que lo secan, que lo matan espiritualmente, que lo tienen anémico, entonces es necesario que haga como este joven rico, que reciba la palabra, pero que no se vaya triste, sino que diga: Señor, eso es lo que tú me demandas, ayúdame a obedecer tu palabra. Quiero decirle que el obedecer a Dios no es fácil. Hay una palabra, una historia de la Biblia, que hubo un hombre en la Biblia que tenía a sus enfermos. Él era incrédulo, no creía las palabras de Dios. Y Cristo le dijo: Señor, sana a mi hijo, pero ayuda a mi incredulidad, le dijo. Él se fue donde Cristo, era incrédulo, pero no se quedó con esa duda. Le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame, sálvame. Entonces, ningún hombre le va a decir de aquí a mañana: es fácil obedecer a Dios. No, esto cuesta. Hay que sacrificarse, pagar un precio, duele obedecer a Dios. Entonces, este hombre, al escuchar la palabra, se fue triste. ¿Qué dice? Porque tenía muchas posesiones. Entonces, él estaba contento, pero él no quería vivir como Dios demanda, de acuerdo al término que Cristo le puso. Él preguntó y vino respuesta de Dios. A veces nosotros le decimos: Señor, háblanos, revélanos, dinos lo que tenemos que hacer. Y viene Dios, te dice tal cosa y dice: no, creo que no es Dios, creo que es el diablo. Creo que me emocionó, creo que me imaginé, creo que me emocioné mucho o comí demasiado y por algo, creo que el diablo por ahí me engañó. Entonces, este hombre fue por una palabra y Dios le dio la respuesta: da todo lo que tienes, véndelo y entrégaselo a los pobres. Y le dice: aleluya, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Mire los pasos, las pautas que el Señor le dice a este muchacho: vende lo que tienes primero,
dáselo a los pobres. 2, porque usted puede vender lo que tiene, pero se lo puede tener. Recordemos a Ananías y Zafira. Ellos tenían unas posesiones de tierra, la vendieron y se guardaron la plata y le entregaron a Pedro el gabazo. Son gente que quieren obedecer a Dios a medias. Y con Dios es todo o nada. Así es con Dios. Entonces, luego que este muchacho se fue triste, es lo que yo pensaba. Dios lo estaba probando. Dependía la respuesta del joven que, amén, Señor, yo lo voy a hacer. Quizá Cristo decía, tranquilo, mantente con tus posesiones, que yo te voy a dar más para que bendigas a los pobres. Porque Cristo nos dijo que los pobres siempre lo tendremos. Y si Dios le bendijo a este joven con posesiones, quizás Dios le había dado bendición para que él se mueva en un ministerio de poder ser un hombre caritativo, un hombre que pueda ser un hombre con un corazón que abra y comienza a bendecir a las personas. Pero él lo tenía para él. Entonces, imagínense la respuesta de él en su mente. Y si vendo, ¿de qué voy a vivir? Y si entrego todo, ¿qué será de mí? Tanto me sacrifiqué, voy a vender para dárselo a una persona que quizás no trabajó como yo. Nos olvidamos de que el que da las bendiciones se llama Jehová. Él da el oro, Él da la plata, Él da la riqueza. Jehová Dios quita y Él da a su nombre. Gloria a Entonces, Dios. el Dios de los cielos es el Dios que nos bendice. Comienza Cristo, aleluya, luego de esta, se puede decir, de esta aptitud del joven rico, comienza el Señor a referirse a toda la multitud. Y le dice al verso 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice que es imposible, que está diciendo que es difícil, porque no todos los ricos están dispuestos a soltar la riqueza. Y Cristo no habla aquí en la palabra que el tener riquezas es pecado. Está diciendo que el hombre que pone su corazón en las riquezas, porque recuerde que el apóstol Pablo le dice en la carta a Timoteo que la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al El dinero. amor al dinero. O sea, que el Dios mamón, que el Dios de la avaricia, que el Dios de la codicia, no sea el que me manipule a mí. Como estaba escuchando el día de ayer una predicación de un siervo del Señor que decía que hay gente que Dios le puede dar $5,000, pero ve que se cayó $1, se tira de cabeza, lo agarran y se lo guardan, teniendo bastante. Entonces hay gente que son miserables en su vida espiritual, son desnudos espirituales, son secos espirituales, que no tienen visión de Dios, que con lo que Dios les ha dado es bastante, sino que anhelan más. Entonces son gente que están atadas a la codicia, a la avaricia, y ese tipo de cosas no te dejan ver el propósito de Dios, no te dejan ver el puerto seguro, no te dejan ver Canaán, y damos como Israel vuelta en el desierto y morimos en el desierto. Usted ve montones de creyentes, viven su vida de cristianismo. Usted le pregunta cuántos años tiene. Ay, hermano, tengo 50 años en el Evangelio. Y mire su fruto, mire su testimonio, mire la vida de él, mire su obra en el Señor. La mayoría son secos, son muertos, son arrogantes, son déspotas, son hombres que no viven el Evangelio, que no aportan en el Evangelio, pero se jactan de que tienen 50, 30 años en el Evangelio, de por gusto. Entonces, Cristo, al ver esta actitud del joven, lo toma de ejemplo al joven y le lanza la palabra a toda la multitud. Y le dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y le dice, pero es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Recuerde que el camello representa al creyente, mis amados hermanos. ¿Por qué representa al creyente? Si usted ha visto un camello, el camello tiene jorobas. Y la aguja es un orificio muy pequeño. Muchos consideran esta historia de un lugar en Israel que se llama la puerta de la aguja, que el camello entra por ahí apretado, pero entra. En realidad existe esa puerta que se llama de la aguja. Pero también la Escritura dice que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Y esta palabra también habla de la aguja. Esa abertura pequeñita representa el camino estrecho del Evangelio. Que a veces la gente quiere entrar en el Evangelio, pero sin soltar lo que Dios le ha dicho. Entonces, el camello no puede soltar su joroba porque con eso nació. Por eso el Señor le dice, por ahí va a entrar el camello, por esa aguja, por el camino del Evangelio va a entrar el creyente con la carga que yo le establecí. Usted y yo somos el camello. Tenemos una carga, pero la carga con la que nacimos en el Evangelio. Usted no va a entrar en el camino del Evangelio con la carga que Dios no le ha dado. Medite, si usted tiene la carga que Dios le entregó, como dijo Cristo, tomad la cruz y seguidme, dijo el Señor. Amén. Entonces, a veces nosotros tenemos otra carga adicional y Cristo te dice, pero yo no te di esa carga. Estás afligida, estás vieja, estás viejo, estás arrugado, estás enfermo por cargas que yo no te entregué a su nombre.
por aflicciones que yo no te di. Es muy diferente cuando Dios me entrega una carga, me entrega una tarea, me entrega un padecimiento y Dios me dice, yo te lo doy, paga el precio que yo estoy contigo. Es muy distinto, es muy aparte cuando Dios nos bendice. Ahora, mire lo que dice, aleluya, el verso 25, que sus discípulos al oír lo que Cristo hablaba, ellos dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Eso es lo que dice la gente. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Y cómo voy a hacer si me esforcé tanto? Yo conozco ministros de Dios que han sido arquitectos, abogados, ingenieros, y Dios les ha dicho, abandona eso, y lo ha llamado a servirle, a servir. Pero el testimonio de ellos ha sido duro. Ellos han contendido con Dios, han peleado con el Creador, y el Señor y ellos les han dicho, Señor, ¿y cómo va a ser posible que yo abandone lo que me ha costado lágrimas, dolor, sufrimiento, lo que me ha costado pagar mi carrera? Vemos a un hombre llamado Moisés, que dice el libro de los Hebreos, que Moisés renunció al lugar de poder ser uno de los príncipes de Egipto. ¿Y qué hizo? Tomó y recibió el maltrato de los hijos de Dios. Moisés obedeció a Dios, abandonó Egipto, pudiendo haber sido uno de los faraones, pero él cogió ser pastor del pueblo de Israel, se comió todo ese desierto, y dice la Biblia que él prefirió el maltrato de los hijos de Dios a que él pueda gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, cuando Dios te llama, usted tiene que tener una mente disciplinada. Usted tiene que tomar decisiones así. ¿Obedece o no obedece? Moisés obedeció y vio la gloria de Dios. Abraham obedeció y dice la Biblia, y que porque Abraham obedeció, ¿qué le dijo? Y estableceré mi pacto contigo y serás bendición. Bendeciré a lo que te bendijere, maldeciré a lo que te maldijere. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando uno paga el precio, oiga, Dios tarde que temprano me va a cumplir a mí también. Yo a veces le digo a muchas personas, a veces Dios te dice, cumple con esto, o predique, o cante, o haga una tarea, y a veces Dios nos entrega una actividad, y a veces nosotros no somos responsables con eso, pero queremos que Dios sí sea responsable con nosotros. No tenemos palabra para cumplir a Dios. Señor, te prometo que voy a cambiar. Señor, te prometo que voy a dejar esto. Te prometo que voy a dejar de ver novela, esto y el otro. Voy a dejar de perder el tiempo, voy a hacer tal cosa. Te lo prometo. Y Dios te dice, amén, amén, amén. Y anota, y anota. Y al momento de la hora no cumplimos. Venimos al momento de la oración de la intercesión. Señor, ¿y dónde están tus promesas? Y el Señor dice, ¿y dónde están las tuyas? ¿Y dónde están las tuyas? ¿Y dónde están las tuyas? Porque somos buenos para comprometernos, para que el Señor se comprometa con nosotros. Pero nosotros no tenemos palabra. Yo lo digo por mí. Porque hubo un tiempo que yo me comprometía con Dios y al rato algo pasaba y me sacaba el cuerpo. Y le decía al hombre que era mi pastor, no puedo predicar. Y no es que había pecado, sino que vagaba, me ponía a jugar pelota, a jugar voleibol, perdía el tiempo. A mí me gustaba, yo tenía 20, 21 años, me gustaba jugar esas maquinitas de pelea que hay por ahí por la calle, siendo ya cristiano. Y a mí me decían, tienes que predicar. Y decía, amén. Pero me absorbía el mundo, me absorbía el tiempo, no era responsable, no era un hombre que tenía palabra. Entonces yo decía, no puedo, pastor. Entonces tú con Dios, tú pierdes. Pero cuando tocaba el momento de la oración, cuando sentía la aflicción, dije, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y Dios me decía, ¿y tú eres fiel conmigo? Entonces, estamos viendo aquí que Dios le hace una oferta a un hombre. Le está haciendo un llamado a un joven rico que venda lo que tiene. Yo creo que si lo hubiera vendido, quizás sí lo hubiera podido vender. Pero recuerde que cuando Dios te pide algo y te quita algo, no es para dejarte pobre, sino es para multiplicarte. Gloria a Dios. Cuando Dios te quita es para darte. Si usted piensa que Dios le quita para dejarlo pobre, usted no tiene visión, usted no ha nacido de nuevo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, de esta manera, Dios nos habla a nosotros que es necesario entender que si Dios me dice, abandona algo, medite si usted ya ha recibido el toque de Dios y ha dicho, tienes que abandonar esto, tienes que soltar esto. Hubo un tiempo que Dios me ministraba a mí para el llamado y yo no quería obedecer y Dios trataba conmigo hasta que se hizo pesada esa palabra y el Señor, ya no resisto más. Porque dice el libro de Job, aleluya, ¿quién ha contendido con él y le ha ido bien? Yo no le aconsejo pelear con Dios. Hay muchos de nosotros peleamos con Dios. No, Señor, yo no. ¿Y de qué voy a vivir? No, Dios no me ha hablado.
Y a veces tenemos trato con Dios, revelaciones de Dios que Dios nos ha mostrado, nos ha motivado, nos ha inquietado, pero seguimos ahí, discúlpeme, tercos, obstinados, testarudos. Entonces, tenemos un Dios que es caballero, un Dios que es amable, un Dios que espera la decisión de nosotros, pero mientras eso viene, el propósito de Dios pasa de largo y usted lo ve cumplirse en otro, menos en su vida. Por eso que en el verso 27, mire lo que dice Pedro, apóstol. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ese Pedro era un hombre muy preguntón. Es bueno ser preguntón delante de Dios, porque el Señor está diciendo que le está a este hombre diciendo que abandone todo. Entonces Pedro dice, yo he dejado todo. Y verdad, Pedro no era millonario, pero Pedro vivía de la pesca. Y si Pedro no pescaba, no comía su casa. El hombre que tiene trabajo diario, el hombre que vive del día a día, si no trabaja ese día no tiene plata. Yo se lo hablo por experiencia y mis hermanas también, creo, mis hermanos. Entonces, Pedro, cuando Cristo le dijo, ven, sígueme y te haré pescadores de hombres. Dice la Biblia que al instante Pedro soltó las redes, soltó esa barca vieja. Imagino que alguien de la familia dijo, cógetela, que Dios me está llamando a otra cosa. Se acabó el que vuelo pescado yo, ahora quiero ver la gloria a su nombre. Entonces, Pedro le dice, yo he abandonado todo, te hemos seguido, ¿qué tendremos? A ver, dinos, Señor. Y Cristo le dice, de cierto le digo que la regeneración de las cosas, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono, el verso 28, ustedes tendrán 12 tronos. Mire la promesa que el Señor hizo a los apóstoles. En el día del juicio final, estará Pedro, estará Jacobo, Santiago, todos los 12 apóstoles sentados en 12 tronos, y cada uno de los 12 tronos tendrán una tribu de los hijos de Israel y serán juzgados por cada uno de los apóstoles. Mire lo que Dios le dará a los que pagan el precio. Hay otra promesa en la Biblia que Dios a muchos siervos en el día del milenio, cuando sea el milenio de Cristo establecido en la tierra, cuando el Señor se lleva a su novia, dice la Biblia que el Señor le dará facultad a muchos de sus siervos y los pondrá a gobernar en la tierra y los pondrá por reyes de las naciones. Sabrá Dios a quién pondrá. Imagínense que lo pongan a usted. Diga, ay Señor, gracias. Pero usted diga, estaré haciendo algo para que me pongan a gobernar. Son cosas que en el momento de Dios, Dios nos recompensará. Habrá recompensa para todos los hombres de Dios. El trabajo que los hombres de Dios y las mujeres de Dios hacemos aquí en la tierra no es en vano. Todo tiene su recompensa. Usted no paga el precio por gusto, no pasa hambre por gusto. Usted cuando predica o ora y los demonios lo atacan, usted no sufre por gusto. En el momento adecuado Dios lo va a visitar y lo va a bendecir. Por eso que, aleluya, en el verso 29, para terminar, dice el Señor, y cualquiera, ahí ya no le dice solamente a los discípulos, sino a todo su pueblo, a toda la iglesia. Y cualquiera que haya dejado casas, habla en plural, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mire la promesa que hace el Señor. Me está diciendo, si tú abandonas eso, yo te voy a bendecir. Vemos a lo largo de la historia, hombres de Dios que han dejado trabajos, que han dejado posesiones, que han dejado lugares, un Abraham, un Moisés, un Eliseo, que dice la Biblia en el libro de Segundo de Reyes que él era un hombre ganadero, que él apacentaba las yuntas de bueyes de su padre, y cuando vino el llamado, que Elías le tiró el manto sobre los hombros, él dejó esa yunta de bueyes y se fue detrás de Elías y le servía. Él quizás no tuvo la hacienda de su padre, pero ¿qué recibió? Un ministerio profético de hacer milagros, de bendecir al pueblo y de que Dios lo usara, de ser bendición para todo el pueblo de Israel y para muchos reyes, a su nombre. Entonces usted dice, perdí algo. Sí, perdió algo, pero ganó otra cosa y el doble. Muy bien, le repito, cuando Dios te pide algo y te lo quita, es porque Dios te va a dar algo mejor. Siempre lo hace así Dios. Dios te quita algo para darte algo mejor. Entonces, esta es la palabra que Dios nos está dando en esta preciosa noche, mis amados hermanos. Hay que renunciar a cualquier cosa que sea necesario que nos duela. Es necesario, duele a veces abandonar cosas. Cuando Dios me llamó a mí, yo no quería salir de mi casa. Yo no quería salir de mi familia. A mí Dios me sacó a palo, por decirlo de esa manera. Me cerró todo. Todo me bloqueó, todo me cerró, me puso así contra la pared. Y dije, Señor, despreocúpate que salgo. Y le dije, papá, Dios me llama a ministerio. Y yo estuve prácticamente 12, 13 años viviendo para Dios como joven. Y ustedes ven ahora un hombre de Dios que predica, que Dios lo usa, pero no es de la noche a la mañana. Dios te recompensa, Dios te bendice. Y de una u otra manera, cuando no he elaborado, Dios me ha bendecido.
¿Por qué? Porque hay una promesa que dice que los proverbios: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, vemos de parte de Dios que al joven rico lo estaban llamando, pero él puso su mirada en la riqueza, la plata, la cuenta bancaria, el negocio. Yo conozco hombres de Dios, cristianos, ministros, que son dueños de negocio y se esclavizan en el negocio y son dueños de negocio y no lo cierran para seguir a Dios. Bueno, fuera que usted fuera empleado y diga: no puedo porque mi empleado mi patrón me bota. Pero hay gente que son dueños de negocio, son los mismos empresarios de su negocio personal. Ellos pueden abrir y cerrar cuando les dé la gana. Cuando a mí Dios me llama a ministrar, yo no trabajo ese día. Cuando a mí Dios me llama a predicar, yo ese día yo no trabajo. Y digo: Señor, el resto es tuyo, en casa no hay nada. Yo camino por la sala, yo toco la alacena, toco la nevera, toco acá, toco aquí, toco acá. Digo: Señor, no hay, acuérdate de mí, Señor. Porque el que trabaja para Dios, Dios lo recompensa. Entonces, medite bien. ¿Qué es lo que tiene que renunciar? Usted debe de saber. Yo también. Esta es la palabra que Dios nos ha traído en esta preciosa noche para la bendición de esta casa. Pongámonos de pie para darle gracias a Señor. ¿A cuánto nos habla Dios en esta hora? Amén. Uno más que otro. Sea bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar. Y usted, hermano, mi hermana, medite.